y lo hemos logrado. Yo estoy muy contento de poder verles a todos, también muy agradecido de María José y su invitación para mostrarles sobre la literatura. Muchas, muchas gracias, estoy muy contento. Podría mezclar libras con la lengua de señas chilena, pero tenemos a María José quien va a realizar la traducción. Esta es mi seña, mi nombre es Fabiano, yo vivo en Brasil, ustedes saben que Brasil es muy grande. Específicamente, si ustedes se imaginan el mapa, yo vivo hacia el sur de Brasil, muy cerca de la frontera de Uruguay, alrededor de 1 hora y media de Uruguay, más o menos. Es muy cercana a la frontera. Trabajo en la universidad, también trabajo enseñando lengua de señas en la universidad pública. Además, enseño como letras. Es eso, es la carrera, como literatura, letras. Hay una nueva carrera que es lengua de señas brasileña y literatura sorda. Van a la par. Si está preocupado que la imagen se acerca. Parece que ahí sí. Yo trabajo en la universidad en la carrera de letras. Es como de idiomas. ¿Sí? ¿Se entiende? Las personas que estudian trabajan enseñando inglés, español. Esa es como la carrera. Pero yo, ¿qué enseño? Lengua de señas brasileña. Libras. Para los futuros educadores. Son 4 años y medio en la carrera. Tiene dos enfoques, libras y literatura sorda. Hay personas que quieren trabajar en la enseñanza de libras, otras que quieran trabajar sobre la literatura sorda. Entonces eligen uno u otro camino. Mi clase, claro, él dicta una clase dentro de esta carrera. Hay distintas universidades que tienen literatura sorda, uno, 2 y 3. Depende de la metodología, es la diferencia que va a ser en estos niveles. También hay doctorados que tienen un enfoque en la literatura sorda. Ya, 8 años ya se trabaja en este doctorado. También hago investigaciones enfocadas en la literatura sorda. Ahora me estoy dedicando a aprender y participar en concursos. Estoy creando concursos de literatura sorda, así como se hizo acá en Chile.
También lo queremos hacer allá en Brasil. Ojalá lo podamos lograr. Primero, la literatura sorda. Muchas personas creen que la literatura sorda, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué saben ustedes, perdón? ¿Qué saben ustedes sobre la literatura sorda? ¿Qué es? ¿Qué significa? A ver, esperen, voy a mostrarles algo. A ver, dejemos de lado un poquito. En la generalidad, ¿sí? Este habla de, es un libro de un pato, un patito nuevo. Esto no es de personas sordas, literatura en general. Es un cuento, una pequeña historia. Este es otro libro, también un cuento. Las personas creen o piensan que la literatura para niños y para adultos es distinta, ¿sí? Pero que la literatura sorda es solo para niños. Pero esto no es así. Los investigadores han entendido que hay distintas calidades que yo, como persona, como autor, plasmo mis experiencias, es lo que yo pongo en la escritura. Y otra persona, el lector en este caso, entiende su historia, la historia del autor, y conectan de alguna forma. Lo que se cuenta en esa historia hace clic y hace una conexión. Pero esto no es solo para niños. Hay cuentos dentro de la literatura que cuentan sobre el pasado, mi historia, por ejemplo. Si yo cuento mi historia sobre las barreras, hay todo lo que yo he vivido, lo plasmo, ¿sí? Ustedes saben, las personas sordas, la mayoría utiliza su lengua de señas, ¿sí? Todos conversan y nos van contando sus historias de manera visual y sentimos una conexión, hay una relación y eso es lo que se plasma en la literatura sorda. Esto también podría ser grabado. Literatura de oyentes hay mucha. Entonces, ustedes tienen que ver que los protagonistas son oyentes, pero acá en Brasil el protagonismo es distinto. Miren, por ejemplo, mujer de raza negra,
Ahora ha aumentado, ¿cierto? Ha aumentado el protagonismo. Yo soy de raza negra, por ejemplo, el pelo es distinto, la nariz es más ancha, el pelo es distinto, el color de piel es distinto, pero la sangre es igual, es la misma. Somos iguales, pero lo que ven las personas es la raza. Y ahí piensan que son distintos. Su cultura y mi cultura son distintas. Entonces, el protagonismo en ese libro es de una persona con raza negra y que son distintos. En segundo término, protagonista es una mujer. Tú como mujer trabajas más que un hombre, ¿cierto? Porque hay que amamantar, se embarazan, tienen que cocinar, tienen mayores responsabilidades, deben trabajar y el hombre es distinto su rol. Entonces mi protagonismo es distinto y eso se debe mostrar en igualdad. Entonces, en este libro también hay mucha literatura donde se muestra la historia de las mujeres como protagonistas. Indígenas, otro ejemplo. Aquí en Brasil, los indígenas también son distintos. La, como viven, sus casas están en la naturaleza, entre medio de los árboles, duermen en hamacas. Entonces, somos distintos a ellos también en cultura y muestran sus diferencias siendo protagonistas. Entonces, tenemos distintos temas. También la comunidad LGTBIQ+, también tienen literatura donde ellos son protagonistas. Somos distintos. Entonces, hay personas que les gustan los hombres, les gustan las mujeres, hay algunos que necesitan casarse, otros no es obligación, es decisión propia y eso se debe respetar. Somos distintos. Entonces se muestra ese protagonismo. Entonces, hay libros, hay literatura donde yo puedo encontrar estos ejemplos, donde los distintos autores muestran las realidades de distintas personas como protagonistas. También personas autistas. Claro, ahí María José le estaba explicando que habían dos señas, ¿sí? También hay autores que ponen como protagonista a las personas autistas, como por ejemplo este libro que les estoy mostrando ahora, habla de personas dentro del espectro autista. Entonces, a mí me interesó leer su libro para ver su perspectiva y entender, pero me di cuenta que el libro es de esta forma. Yo cuando lo empecé a leer,
no me sentí como una persona autista, obviamente, pero sí sentí una conexión con la historia de vida. Conecté muy bien con este libro. Sentía una profunda conexión. Entonces, trata de una persona del espectro autista, es su historia como protagonista, pero yo igualmente sentí que eran todos distintos. Entonces la literatura muestra eso, los distintos personajes como protagonistas. No sé, un padre, una madre, que su esposa falleció, cómo falleció, tiene que cuidar a dos hijos. La sociedad siempre está acostumbrada a que la mamá se hace cargo de los niños. En este caso es un padre quien se hace cargo de los niños, de su cuidado. Entonces el protagonista ahí cambia. Es la historia de ese personaje. Y eso es lo que se muestra en distintas formas de literatura. ¿Se entiende? Entonces es lo que el autor plasma en cada libro. ¿Sí? Cómo los protagonistas de los libros conectan. ¿Hay protagonistas personas sordas? ¿Se entiende? Los sordos también tenemos protagonismo. Por ejemplo, adultos sordos. Ellos son muy importantes como protagonistas, porque ellos nos van contando sus historias de lucha todos los años, cómo han construido la comunidad, cómo ha luchado la comunidad sorda, los logros, el esfuerzo, cómo lograron terminar la escuela, cómo han logrado destacarse en los deportes, distintas asociaciones o clubes de personas sordas, cómo han obtenido trabajos. Imagínense, antes no había tecnología, entonces era solo a través de sacrificio y esfuerzo. La comunicación era mucho más compleja. Ellos tienen mucho bagaje histórico, muchas historias. Las personas sordas adultas nos pueden explicar cómo ha sido la historia y por qué no, ellos no son protagonistas, son invisibles. No está plasmada en ninguna parte las historias de las personas sordas adultas. ¿Se acuerdan que les acabo de mostrar el libro de Jun, que es de una persona de espectro autista? No es una persona sorda, pero sí conecta. Pero dentro de la historia yo encontré una persona sorda y ahí conectamos nuestra misma historia. ¡Aló! Hola Ingrid, era yo, la escandalosa. Continuemos. En la historia de la mujer de raza negra, también me sentí identificado, pero no por el color de piel,
pero sí por su historia. Yo como persona sorda, ¿dónde? ¿Dónde hay otras personas sordas? Por eso es importante que seamos protagonistas, así como hay otros protagonistas, nosotros también, para ser visibles. ¿Por qué los sordos no escriben? Porque no es su propia lengua. Nuestra lengua es gestual visual, pero la escritura es más complejo. Ustedes se han dado cuenta de esto. No sé si van a un club, a alguna asociación. Todo es a través de la lengua de señas. Todo lo que hacemos es a través de la lengua de señas. Entonces yo pensaba que eso no era literatura, pero me di cuenta de que sí, la literatura sorda se da en forma gestual visual. Es la lengua de señas, es donde nosotros vamos a encontrar historias, literatura. Siempre pensamos que era algo escrito, pero no. Lo oral, en este caso lo gestual, también es literatura. Claro, los oyentes pueden escribir, es mucho más fácil, pero las personas sordas tenemos esa barrera en cuanto a la escritura. No nos sentimos bien escribiendo. En cambio, a través de la lengua de señas, eso no pasa. Es mucho más natural. Entonces necesitamos mostrar, ser protagonistas, apropiarnos de eso, sentirnos capaces que yo puedo serlo, puedo ser protagonista, puedo hacer aportes, puedo difundirlo dentro de las personas sordas. La mayoría cree que debemos otorgar este poder. Se puede, sí, se podría, pero lo más importante son las historias de cada uno, ¿sí? Tomarlos como propios, verse como personas sordas. Y eso, cambiarlo. ¿Cambiarlo a qué? Como, a ver, les voy a dar un ejemplo. No es un ejemplo malo. Hay una seña que no está entendiendo para poder traspasarla a la lengua de señas. Ya, por ejemplo, un bichito pica y se expande por el cuerpo y nos da esa capacidad. Tienen que verlo de esa forma. Por ejemplo, yo le muestro una araña a una persona y no hay ningún tipo de reacción. Pero si la pica, como dando estas ganas de poder escribir, es como que se internalice y provoque algo, provoque un cambio, y este cambio sea de que la literatura sea las personas sordas protagonistas. Les quiero mostrar también una narrativa de personas sordas de Japón. Ya. Esa es la seña de las Olimpiadas de Personas Sordas, que fue hace poco, donde en Japón.
hablaron. La inauguración se dio en forma oral, siendo que eran Olimpiadas de personas sordas. Entonces, ¿cómo? Ese es un quiebre en las Olimpiadas. Imagínense, eh, todas las presentaciones fueron orales, si eran sordos. Bueno, yo no fui, yo vi videos donde los sordos contaban su historia y de verdad me emocionó. Fue como un quiebre, un remesón para nosotros, para que fuéramos y mostráramos como protagonistas a las personas sordas, donde la lengua de señas, la narrativa a través de la lengua de señas es lo más importante. Y esa es la información que yo debo transmitir al ser en forma oral. No queda para nosotros, no tiene sentido la lectura y la escritura. Pero, por ejemplo, hay distintos que tienen dibujos, ya, yo lo puedo comprender. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo construimos este protagonismo sordo? No significa solamente enseñar y que ellos se desarrollen. Necesitamos que las personas, que cada uno cuente su experiencia y se vuelvan protagonistas de la literatura, de la narrativa. Por ejemplo, en un pueblo, yo quiero explicar claramente esto. Ya, está la comunidad sorda, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre pueblo sordo? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Una pregunta para ustedes. Estamos preguntando. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre comunidad sorda y pueblo sordo? La comunidad sorda están mezclados sordos y oyentes. Las familias, hay sordos y oyentes, las personas coda, amigos, intérpretes, distintas personas que comparten en la comunidad, ¿sí? Pero el pueblo sordo es solamente personas sordas que comparten, que tienen su identidad, sus experiencias, como sus experiencias dentro de sus familias. Son solo personas sordas, 100% sordos, que tienen historias comunes, eh, experiencias comunes. Entonces, esa es la diferencia entre el pueblo sordo y la comunidad sorda. En la comunidad todos compartimos, pero el pueblo sordo es, comparten experiencias, tienen experiencias comunes. Entonces, por eso en la teoría son distintos. En el pueblo sordo hay distintas experiencias, enfocado a las experiencias, pero dentro de la comunidad sorda hay personas oyentes, hay codas que manejan la lengua de señas, saben sobre la lengua de señas, pero en el pueblo sordo son personas sordas que tienen una construcción,
Por ejemplo, una agrupación de sordos, ¿sí? Es como la casa. Voy a repetir la pregunta. Ya, las asociaciones son clubes de sordos. Ya, solamente club y asociaciones de sordos. Ya, son los cimientos de una casa. Es, las asociaciones son parte de la comunidad o del pueblo sordo. Por ejemplo, acá, la comunidad sorda, ¿hay oyentes dentro de ella, sí o no? ¿Hay oyentes que ayuden a lograr esta construcción de esta comunidad? ¿Sí o no? Aquí en Brasil, los clubes y las asociaciones son únicamente de personas sordas, quienes construyen esta especie de casa. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como pueblo sordo, porque vemos la forma distinta a las personas oyentes, ¿sí? Nos vemos distintos. ¿Se, se entiende la diferencia entre pueblo sordo y comunidad sorda? Esa es una teoría. Pero los niños sordos necesitan aprender a ser los protagonistas. ¿Y de quién es la responsabilidad? De los adultos sordos, volver a los niños protagonistas de estas historias, que ellos, que ustedes como personas adultas, le cuenten estas historias a los niños sordos. También invitar a adultos mayores que cuenten las historias a través de la lengua de señas y hagan propia esa historia también y la puedan plasmar en esta literatura. Y eso hace crecer también el autoestima. Al tener mucho más conocimiento, fortalecen su identidad, va asegurando la autoestima de cada uno. Hay un mayor conocimiento al tener mayores experiencias, mayores testimonios, aumenta el conocimiento y la autoestima. ¿Y eso cómo se logra? Siendo protagonistas? ¿Dónde? En este pueblo sordo. Y eso provoca un movimiento. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas. Ellos comparten sus experiencias. En el pueblo indígena hay blancos, hay personas blancas. Los indígenas no permiten el de raza blanca dentro de su pueblo. No es para perpetuar la sangre. Eso es lo que quiero que entiendan, que es la gran diferencia entre comunidad y pueblo sordo. La comunidad sorda pueden compartir con amigos, oyentes, pueden compartir distintas personas, negros, blancos, pero la lucha, los movimientos son en el pueblo sordo. ¿Se comprende la diferencia? El pueblo sordo es mucho más profundo que la comunidad sorda, pero la literatura sorda, el protagonismo se construye en el pueblo sordo, pero falta
falta que haya esta apropiación, porque solamente otorgar conocimientos, y eso no tiene valor, no genera conocimientos, autoestima. Lo importante es la narrativa, es que vean estos relatos, que comprendan la importancia y que todo lo hagan propio y fortalezca su autoestima. ¿Se comprende? Tengo otro ejemplo acá para que podamos reflexionar. En este libro es para niños, es un libro infantil, pero reflexivo, ¿sí? Se llama Dragones. Igual que, ¿han visto ese animal que lanza fuego? Sí, todos lanzaban fuego, pero habían, hay 12. Habían 12 dragones, 11 lanzaban fuego y uno solo lanzaba agua. Y todos lo miraban muy extrañados. ¿Pero cómo vas a lanzar agua? Y se burlaban de él, porque era imposible que trabajara con los demás dragones si lanzaba agua. Entonces, la autoestima de este dragón era muy baja. No era importante el agua. ¿Para qué? Le decían. Eso no es lo que necesitamos. Lo echaban a este pobre dragón, pero en la escuela no les habían enseñado a ellos la importancia del agua. Un día, en la escuela, comenzó un gran incendio. ¿Y cómo lo iban a apagar? ¿Cómo podían apagar ese incendio? Claro, el dragón lanza agua podía hacerlo. Solamente un dragón podía lograr eso. ¿Y el resto, los otros 11 dragones? Entonces, el agua sí era importante. Entonces, es un libro para niños, pero a la vez es muy reflexivo y nos muestra que es la importancia de cada uno, que no podemos olvidar a nadie. Y eso es lo que nos muestra este libro. Claro, ambas son importantes. Fuego y agua se dieron cuenta finalmente. Entonces, ¿dónde lo aprendí? En este libro reflexivo. Entonces, eso me da otras herramientas. En este caso, este otro libro que les acabo de mostrar, ¿qué pasa el 31 de octubre? Cuenta la historia en un 31 de octubre. ¿Qué pasa? Halloween, ¿cierto? Es Halloween. Aquí en Brasil también celebramos Halloween. ¿En Brasil? No. Acá no aceptamos Halloween y se cambia. La seña del libro es esa, ¿sí? Entonces, acá no se aceptó Halloween, sino que se adaptó a la cultura de nuestro país, ¿sí? Es ir
captando y haciendo esta reserva de conocimientos, donde el protagonista es lo importante. El libro es que me enseñó a que el protagonismo es importante. Falta que las personas sordas desarrollen la literatura. Es importante que lo hagamos y poner a la persona sorda como protagonista. Yo quiero saber cómo este pueblo sordo puede hacer esta construcción, hacerse propia la lengua de señas, que es mi lengua, hace crecer mi autoestima, como arraizar, enraizar la lengua de señas, que es nuestra lengua. No podemos permitir que esto sea débil, que nos discriminen, que no haya accesibilidad. ¿Por qué pasa esto? Porque falta que las personas se empoderen. Yo he visto que dentro de la literatura hay mucha política, ¿sí? ¿De dónde viene esto? La política se aprende en los libros, el conocimiento de las personas, la lengua del español o portugués. Si yo no lo entiendo, voy a tener un problema importante. Pero si yo lo tengo a través de la lengua de señas, mi empoderamiento es mucho más grande. ¿Se entiende? ¿Sí? Un momento. Terminó la charla, ahora hay momentos de preguntas. ¿Sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, espérame, me falta algo, dice Fabiano. Ya, tenemos la literatura y la narrativa. ¿Es lo único que tenemos? Hay una diferencia entre las personas sordas y las oyentes. Hay personas acá en Brasil que también han mostrado el protagonismo. Cuentan historias a través de la lengua de señas. Y eso también es válido. Hay cosas positivas y también tiene cosas negativas, claramente. No somos perfectos, ¿cierto? Tenemos cosas positivas y negativas, pero las personas sordas tienen una barrera y eso es lo que tenemos que derribar. ¿Cómo? Empoderando a través de las historias, recopilándolas, las historias de las personas sordas adultas y mostrándolas. Por ejemplo, en el caso de María José, ella ya escribió un libro, ¿sí? Ustedes lo conocen, algunos lo han visto ya. ¿Cómo? A ver, yo soy de Brasil, Suri es de Chile, pero yo entiendo claramente lo que trata del el libro. ¿Por qué? Porque es visual, somos personas sordas, entonces conectamos. Y me emocionó mucho el libro de María José, porque me recuerda a lo que yo he vivido, mi experiencia. Pero nosotros nunca habíamos tenido el contacto.
pero compartimos una cultura, sentires, historias iguales, historias de vida. Entonces, eso ha permitido que conectásemos. Entonces, nos falta que otros adultos sordos muestren sus historias. Entonces, muchos piensan que la literatura sorda es solo para niños. No, es para todas las edades. Se da en forma natural. Lo importante es que esta literatura, que es a través de la lengua de señas, también tenga un componente político, porque es natural. Hay sordos dentro de la política. Lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta, son invisibles, pero no se dan cuenta. Hay sordos naturalmente políticos, ¿sí? Bueno, yo les voy a mostrar ahora un video que lo va a buscar María José. Estoy buscando para ver el video. Sigo buscando, no lo logro encontrar. Yo creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a verlo. Se lo voy a mandar a María José. Hay distintos videos, solo que están en libras. Voy a seleccionar algunos y le voy a pedir a María José que los pueda compartir para que ustedes los puedan ver y vean que hay temas políticos, hay narrativas, hay cultura. Esos cuatro temas más relevantes que están dentro de la literatura sorda. Para que ustedes se den cuenta en que la literatura sorda toca distintos temas. Yo en mi investigación estoy enfocado en la narrativa, ¿sí? En la poesía, también en chistes. Hay distintas eh, chistes, como decía, positivos y negativos. Hay narrativas positivas y negativas. Entonces, hay distintos tipos de literatura. ¿Por qué digo que hay chistes en positivo? Cuando ustedes vean, van a poder entender esta relación, ¿sí? Y esto les puede ayudar a transformarse en protagonistas de la literatura.
Hay muchos que dicen, no puedo, no puedo, no se puede. Ahora eso ya se terminó. A través de la literatura, de la narrativa, de la lengua de señas, los sordos pueden. Deben empoderarse y hacer crecer su autoestima. Esta construcción hay mucho donde nosotros podamos empoderarnos. Hay narrativas, hay historias en lengua de señas. Están ahí y eso es lo que a nosotros nos falta plasmarla. Esto es un resumen para que ustedes puedan reflexionar de qué significa ser protagonistas de la literatura. Mi identidad, ¿cómo logro plasmar mi identidad en la literatura? Necesitamos empoderarnos. Hay muchas cosas de las que ustedes no se dan cuenta. Yo voy a tratar de mandarle esto que les comentaba antes a María José para que ustedes puedan ver estos videos, ¿sí? Muchas gracias, Fabiano. Queremos saber si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta. Puede levantar la mano. ¿Alguien le gustaría hacer alguna pregunta? Hola, hola Fabiano. Yo los vi en un seminario. Sí, sí. Yo soy muy sorprendido con el tema, sobre todo en cuanto al pueblo sordo, muy interesante. Yo trabajo realizando proyectos con oyentes y también proyectos con personas sordas. Por ejemplo, em, a nivel computacional, cómo hacer esta conexión y con oyentes, no sé, em, no logro hacer esta conexión, esta compatibilidad, no la logro tener en los proyectos. Por ejemplo, hay muchos oyentes que piensan que los libros, como tú decías, son solo para los niños, pero piensan en niños oyentes. Debemos transformar esto y hacer una literatura o libros más visuales para niños sordos, que sean interesantes para ellos. Entonces me hace mucho sentido lo que tú nos explicas sobre el pueblo sordo. Acá en Chile falta mucho, de verdad falta mucho. Lo mismo que muestra el libro de María José, es un libro muy emocionante. Entonces, ¿cuál es el desafío? Mi pregunta es, ¿cuál es el desafío que tiene la literatura sorda para que se respete también la lengua de señas y este pueblo sordo que tú mencionas? Bueno, el desafío, primero, las personas em, que no tuvieron acceso a la tecnología, no había cómo grabarlas. Ahora podemos cambiar eso gracias a la tecnología. Ahora tenemos cómo grabarnos. Y cada vez está siendo más barata esta filmación, más accesible.
Pero si yo me grabo, no tiene sentido, así como por sí solo, sino que debe tener un orden, tiene que tener un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en este libro está, ¿cuál es el público objetivo de este libro? Claro, no sabemos, porque no tiene claridad aquí, no nos dice. A ver, en este otro libro, este es para niños de 12 años aproximadamente. Está en portugués. Lo pueden leer también, pero no está en lengua de señas. Hay muy poco. O sea, nosotros, claro, nuestro público son los niños porque ellos necesitan leer, necesitan de los libros, necesitan conocerlos, necesitan las historias, pero son los profesores quienes tienen esta responsabilidad, la familia. Pero la narrativa es donde ellos van a aprender, se van a empoderar y su autoestima se va a fortalecer. ¿Ustedes creen que los niños no se les puede enseñar el significado de las cosas? Al contrario, ellos a través de la lengua de señas van expresando sus historias y eso fortalece su autoestima y su expresión también. Los libros pueden tener dibujos, pueden expresar y aprender y fortalecer el autoestima. Entonces, esas son cosas que podemos ir haciendo. ¿Se entiende? Entonces, el desafío, tú estás trabajando en un libro para personas sordas, no, solamente hago proyectos. Entonces, me gustaría hacer algún proyecto en relación a esto. Claro, tú podrías hacer un proyecto para fomentar la literatura. Yo he hecho proyectos de deporte, de cultura sorda. Claro, con las personas sordas es mucho más fácil esta compatibilidad porque sabemos lo que necesitamos y yo lo puedo plasmar en el proyecto. Se- Me siento bien cuando trabajo con personas sordas. Eso. Eh, Geraldine, si le puedes comentar, por favor, a los expositores que tenemos al menos tres manos más levantadas. Entonces, si podemos dar el espacio brevemente para que todos alcancen a preguntar, porque, bueno, empezamos un poco más tarde, pero ya llevamos una hora. Le vamos a dar las palabras a las personas que quedan, pero para que sepan que hay al menos tres manos más levantadas. Gracias. ¿Cuál es tu seña, Fabiano? Fabiano. Mi seña es esta, soy Carmen, soy amiga de María José. Uy, me pasó lo mismo con la cámara. Me ha gustado mucho lo que tú nos has explicado, pero tengo una preocupación. Yo sé que es importante la lengua de señas, es lo más importante, la expresión, pero
También tenemos que darle valor a la gramática de las personas sordas, porque al escribir lo hacemos en español. Entonces, claro, la expresión es a través de la lengua de señas, su gramática. Sí, lo entiendo. Pero al escribir, por ejemplo, el Libras es la misma gramática que tiene la lengua de señas y el portugués. Un momento. Carmencita, ¿cuál es tu pregunta? ¿Me podrías decir? Ya, en Brasil hay libros que están escritos en portugués, ah, por personas sordas en gramática de la lengua de señas. Sí, 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 hay personas sordas que escriben con la gramática de la lengua de señas de Brasil. Por ejemplo, yo he escrito libros, yo no escribo el portugués perfectamente, pero escribo, más me comunico a través de la lengua de señas. Pero yo en mi doctorado he estado, ya llevamos 7 años juntos con mi intérprete. Entonces, nuestra confianza es infinita. Entonces, yo signo y mi intérprete va escribiendo. Y después yo reviso y le digo, no, esto falta o esto no me parece. Entonces, claro, ahora tenemos la ventaja de ChatGPT, una IA. Antes no teníamos esa ventaja. Ahora sí. Entonces, ¿qué hago? Yo signo, mi intérprete escribe, yo lo reviso, veo lo que está bien, lo que no estoy de acuerdo, lo conversamos, pero es mi escritura, porque mi primera lengua es la lengua de señas. Entonces, en la universidad yo necesito la segunda lengua, pero hay muchos que escriben con gramática de personas sordas, de la lengua de señas. Es la gramática natural. Igual hemos ido aprendiendo, ido acomodando esta gramática a acercarse un poco a la del portugués. El tema es dentro de las escuelas. Espérame, Carmen, no podemos seguir. Espérame. Sí, Carmen acotó algo sobre una de las escuelas. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, Carmen ya explicó un poco. Yo quiero agregar a lo que estaba explicando Carmen o preguntando. Bueno, las personas sordas escribimos en una gramática distinta y podemos publicar libros. No importa que igual se publican aunque no estén escritos en esta gramática como para todos. La literatura sorda, sí, la literatura sorda significa escribir o signar. Claro, o solamente es.
contarlo a través de lengua de señas. Y literatura tiene que estar escrito obligatoriamente o tiene que ser a través de la lengua de señas. La literatura sorda significa las historias o la narrativa a través de la lengua de señas. Eso es. El libro me va a otorgar un conocimiento de lo que yo puedo ir incorporando y me va a dar momentos reflexivos de cómo yo debo expresarme, cómo debe ser ese orden, cómo tengo que tener ese inicio, ese desarrollo y ese final. Eso nos los dan los libros, ¿sí? ¿Se entiende? La litera- la literatura sorda, hay diferentes narrativas, muchos temas, no sé, humor, poesía, narrativa, em, distintos temas que tú puedes encontrar, ¿sí? ¿Se entiende? No solamente centrado en los libros escritos, no. Ah, es una forma de escritura que es con dibujos que se ha desarrollado en Brasil. Sí, esta es su seña. Y eso sí es parte de la literatura sorda. Sí, no en este caso el español para ustedes, no. Las grabaciones en lengua de señas, las historias donde las personas sordas son protagonistas. ¿Qué opinas de las personas sordas escriban un libro con la gramática de la lengua de señas y lo publiquen? ¿Cuál sería el problema de eso? Que la lengua, por ejemplo, acá hay niveles. El portugués tiene que cumplir ciertas reglas, entonces no puedo, no puedo escribir en gramática de la lengua de señas si lo quiero presentar en portugués, ¿sí? Hay reglas de los diferentes idiomas, ¿sí? Mm, Muchas gracias. Mi seña es esta, soy Sebastián. Un gusto poder verlos. En- He entendido todo, toda la información, mucha. Yo tengo una pregunta para ustedes. Em, ¿Cómo podemos, ya, yo soy profesor, ¿sí? De historia. Entonces, yo, ¿cómo puedo transformar la historia de Chile? Ya, yo la leo, la entiendo y la transmito a través de la lengua de señas para mis estudiantes, pero ellos no entienden claramente, ¿sí? Cuando la leen, no la entienden. Hay muchos que usan el sistema bimodal. Entonces, ¿cómo podemos hacer más accesible esto? Lo que pasa es que tú estás haciendo una traducción y eso no es literatura. Cuando tú lees y lo cambias, es traducción. Lo mismo que hace una persona oyente, ¿sí? Una traducción cultural. Significa que tú estás contando lo que
pasó. Distinto es cuando yo voy inventando y voy agregando cosas, ¿sí? Acá yo lo que estoy haciendo es una traducción y haciéndola visual, agregando estos elementos para hacerla comprensible para los estudiantes, ¿sí? Claro, yo en la universidad estudié qué era la historia en su profundidad, no sé, la ciudadanía, geografía. Yo lo he podido transformar a la lengua de señas, pero eso no vendría siendo literatura, ¿cierto? Eso es traducción y agregándole elementos culturales, que es lo visual, pero no es parte de tu experiencia, ¿sí? Tú lo haces para que las personas sordas puedan entender y tú vas agregando elementos culturales, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, yo estoy contando la historia de los pueblos indígenas, pero lo voy contando a través de la lengua de señas para que lo puedan entender las personas sordas, ¿sí? Entonces, para que sea esa historia de oyentes sea accesible para las personas sordas. Entonces, cuando hay un oyente que hace sistema bimodal o español signado, no lo van a entender. Sí, si hablan así, no me, los profesores, claro, van avanzando y van agregando porque es su trabajo. Sí, claro, yo pensé que era parecido, que era parecido a la Torre de Babel, a la Torre de Babel. Entonces, que ahí donde se iniciaron las lenguas, todos conversaban en distintas lenguas, pero lograron comunicarse. Eran distintos idiomas y ahí surgieron, ¿sí? Entonces siento que la lengua de señas es lo mejor que el francés, el inglés, el holandés, que todos los otros idiomas que tienen su forma escrita. Am, claro, eso tú lo podrías preparar y depende de, por ejemplo, yo, acá en Brasil hemos avanzado más que como están ustedes en Chile. Yo no sé qué pasa allá en Chile. Entonces, no sé cómo es la forma de trabajo y la construcción, ¿sí? Tenemos son distintas perspectivas, ¿sí? De Brasil y de Chile. Claro, tiene que ver también con el tema de la colonización, ¿sí? Entonces, y ahí viene otra forma de construcción. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Hola, mi seña es esta, mi nombre es Cristian. Yo de verdad me siento muy orgulloso de mi lengua, de la lengua de señas, pero yo hago una comparación en mi experiencia, ¿sí? Cuando yo era pequeño, estaba en la escuela llamada Jorge Ote, que habían profesores sordos y profesores oyentes competentes en la lengua. Estuve con dos profesores que nos mostraban distintos libros
literaturas para niños. Claro, estaban en español, pero ellos lo cambiaban a lengua de señas, ¿sí? Y lograban esa conexión. Era una conexión perfecta que yo sentía. Luego, por problemas personales, me cambié de escuela a una inclusiva donde tenía un intérprete, profesor de lenguaje, estaba el intérprete, y yo veía que no sentía esa misma conexión entre ambas lenguas, yo como persona sorda y el español. No sentía la misma conexión que sentía antes. Tenía que leer mucho, pero no sentía como que mi cabeza iba a explotar, ¿sí? Pero igual me esforcé, logré aprender a leer bastante. Tenía un coeducador que me ayudaba también y estaba también dentro de la sala. Teníamos clases fuera y con el coeducador sordo yo tenía esa conexión y lograba leer. Claro, con el coeducador sordo nos sentíamos muy bien, éramos compatibles. En clase también me costaba un poco, pero eran todos oyentes. Si bien me relacionaba bien, después sentí esa necesidad de tener la lengua nuevamente. Y volví a la escuela y teníamos L1, que es la clase de lengua de señas, donde estaban todas las personas sordas, nos explicaban todas las materias. eh, no todo era en español, no que no sentirnos oprimidos, sino que la lengua de señas, siendo orgullosos de nuestra lengua. ¿Sí? Me siento muy identificado con todo lo que dijo Fabiano, me siento muy conectado porque en las clases de L1 era todo a través de lengua de señas, proyectos, comparaciones entre sordos y oyentes. Aprendimos mucho a reflexionar también qué pasa conmigo mismo, mi orgullo de ser persona sorda. Y todo lo que dijo Fabiano me hace mucho sentido, la expresión a través de la lengua de señas. Todo lo que yo puedo decir, expresar a través de mi lengua. Me siento muy bien y siento esta conexión con ustedes y esta gran experiencia que tú nos has contado. Claro, la lengua de señas y la lengua oral son muy distintas. Sí, claro, hay experiencias distintas. La expresión. Estoy súper preocupada por el tiempo, dice María José. De verdad, nos hemos extendido bastante. Cristian dice muchas gracias por todo. Ya, esto es lo último para poder cerrar. Mi seña es Constanza. Yo tengo una curiosidad, una pregunta muy curiosa. Ya, ya. ¿Hay poemas de personas sordas? Yo he visto que mayoritariamente es oyentes y a veces no confío mucho en las interpretaciones. ¿Ya? Porque, por ejemplo, no sé, yo lo puedo decir en lengua de señas y el intérprete lo va a escribir. ¿Cómo puedo hacer esa comparación si puedo confiar o no? La verdad,
La poesía es muy distinta en su escritura. Sí. Por ejemplo, si yo le digo en lengua de señas, está bien lo que vaya a escribir el intérprete, a veces lo que yo expreso en lengua de señas no es lo mismo que se pueda escribir en español o en su forma escrita. Esa traducción es imposible, porque si mi expresión en la poesía tiene, no sé, la lengua de señas, los elementos no manuales, la escritura no, eso no se va a ver reflejado. Por eso es importante realizar las grabaciones en forma natural. Si tú quieres escribirla, ok, no hay problema. Pero eso a la lengua de señas es muy distinto. ¿Sí? La lengua de señas es muy clara y natural. Por eso yo después les voy a mandar a través de María José cómo hay sordos que lo escriben, que las expresan. Pero de la lengua de señas a su forma escrita es muy difícil. Ya. Por ejemplo, diferentes participantes muestran libros, debe ser una persona oyente o una persona sorda. Aquí sabemos que la mayoría es de oyentes, eso se sabe, pero las personas sordas tratan de... Bueno, las personas sordas leen estos libros y los expresan de mejor forma que un intérprete oyente, ¿sí? Siempre va a ser mejor protagonista sordo, sí, porque comparten experiencias, tienen la lengua de señas. El oyente traduce, pero igual depende. Hay sordos que saben hacer esta interpretación en forma natural, lo leen, son visuales, ven las imágenes y pueden hacer esta expresión. Creo que Connie dijo muchas gracias, que no alcancé a verla. Sí, eso, muchas gracias. Ha sido muy difícil esta traducción a libras. Por favor, deben, para la próxima vez, ustedes cuando estén, recuerden que hay varias lenguas al mismo tiempo. Imagínense, Geraldine ha estado también interpretando a voz, debe estar muy seca su garganta. Queremos agradecer también a Fabiano porque su experiencia ha sido muy, muy valiosa. Muchas gracias a todas las personas sordas que se conectaron. Muchas gracias nuevamente, Fabiano. Ojalá podamos tener otra instancia y para la próxima las personas sordas signen más lento porque tenemos que hacer esta traducción. Y de parte del núcleo DISCA, también yo les pido disculpas porque nos hemos alargado mucho. Ahora vamos a cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes.